contar de oídas. Esto tiene que ver con nuestra mirada, que es esencial. Entonces, vamos a ir hablando del desarrollo neurológico, del cognitivo, del emocional, pero todas estas cosas se dan en forma sincrónica, se dan juntas, porque es aquello que ese niño, que ese bebé va vivenciando, con lo que va construyendo su subjetividad. Yendo al tema que hoy nos convoca, nosotros vamos a hablar del recién nacido que nace con varios sistemas. Un primer sistema que es el que propicia que pueda actuar, que son los reflejos. Un segundo sistema para recibir información, que son los sentidos, ¿sí? El oído. Y un sistema que tiene que transmitir información. El llanto, las sesiones emocionales, ¿sí? Bueno, entonces, para empezar, primeramente vamos a diferenciar 4 palabras, que 3 de ellas muchas veces se utilizan como sinónimos, y en realidad no son sinónimos, que son desarrollo, crecimiento, maduración. Sam, perdóname, pero silencié los micrófonos porque había muchos micrófonos abiertos. Abrí el tuyo ahora, por favor. Ahí está. Ahí está. Sí, Había muchos micrófonos abiertos y no se escuchaba. Claro, quizás las compañeras no se daban cuenta que estaban abiertos. Claro. Bueno, vamos a empezar entonces para poder diferenciar 4 palabras que se utilizan, 3 de ellas muchas veces como sinónimos, y no lo son, que son el desarrollo, el crecimiento, la maduración y el aprendizaje. No sé, Emi, si tenemos por ahí, ahí veo que lo está compartiendo Emi el poder. Entonces, ¿con qué tiene que ver? Comenzamos por, ahí está, por el crecimiento. El crecimiento tiene que ver con aquellos cambios que son cuantitativos. ¿Qué quiere decir esto? Con el aumento de volumen. Tiene que ver con aquello que cuando vamos al pediatra, cuando llevamos el niño al pediatra, ¿qué es lo primero que hace? Peso y talla, ¿sí? El volumen, el perímetro encefálico. Tiene que ver con el ritmo de crecimiento. Entonces, el crecimiento lo asociamos a esto, a todos los cambios que son de tipo cuantitativos. ¿Qué es importante? El crecimiento tiene un ritmo, sí, pero el ritmo de crecimiento es asincrónico. ¿Qué quiere decir esto? Eso que las abuelas decían, uy, pegó un estirón. Bueno, sí, hay momentos de mayor crecimiento y momentos de menor crecimiento. Quiere decir que no es siempre en una misma línea, ¿sí? Que tiene momentos abruptos el crecimiento. Vamos entonces a la maduración. La maduración tiene que ver con aquellos cambios que son cualitativos. ¿Qué quiere decir esto? La aparición de nuevas funciones en la organización biológica, que tienen que ver justamente con la adecuación al ambiente. Un ejemplo de maduración podría ser el objeto permanente, ¿sí? La adquisición de objeto permanente es un ejemplo de lo que es la maduración, que aparece entre los 3 y los 6 meses. Ahora, vamos a hablar también del aprendizaje. ¿Por qué? Acá, entre la maduración y el aprendizaje, hay muchas teorías, entre ellos Piaget, Vygotsky y demás, que disienten cuál viene primero. Lo que nosotros vamos a decir es que tanto el crecimiento como la maduración como el aprendizaje se dan en forma sincrónica. El aprendizaje tiene que ver con las modificaciones de conducta, que son el resultado de una actividad o de una observación o de una interacción con el otro, ¿sí? En el aprendizaje, para ese cambio de conducta tiene que haber una interacción con el objeto o con el sujeto. Entonces, estas 3 condiciones conforman lo que nosotros podemos decir que es el desarrollo, ¿sí? Y este desarrollo, que es el conjunto de esas transformaciones del ser viviente,
que dijimos son cuantitativas y cualitativas, ¿sí? Hablamos del crecimiento, la maduración y el aprendizaje, tienen que ver con una forma de desarrollo en especial. ¿Cuál es esa forma de desarrollo? En los seres humanos tiene una dirección céfalo-caudal y próximo-distal y cúbito-radial. ¿Qué quiere decir esto? Porque vamos a empezar desde el ejemplo práctico. Los bebés sostienen primero su cabecita a los 3 meses, para poder sentarse a los 6, para poder intentarse parar dentro de los 10 meses o gatear, para pararse al año y empezar a dar los primeros pasitos. Esto es porque el desarrollo se da en esta forma, de arriba hacia abajo. Y ustedes muchas veces lo han visto, los que han estado en sala, o los que han tenido proximidad con un bebé. Los bebés, cuando uno les acerca un juguete que les resulta atractivo, cuando el bebé es muy chiquito, hace movimientos que parecieran torpes para poder agarrarlo. ¿Por qué se da esto? Justamente porque el desarrollo es próximo distal. ¿Qué quiere decir? Que ese desarrollo culmina con lo que es la aprehensión en pinza, ¿sí? Entonces, cuando un bebé todavía no llegó a la aprehensión en pinza, intenta agarrar ese juguete con todo, pareciera que hace todo un esfuerzo con todo el cuerpo, pero utiliza todo el brazo para esto. Estas vertientes del desarrollo tienen que ver con un proceso a nivel neuronal que se llama proceso de mielinización. Yo no quiero ahondar demasiado en esto, porque son por ahí términos médicos, pero sí es importante que nosotros sepamos alguna de estas cuestiones. El proceso de mielinización, en general, se desarrolla en su mayoría posparto, y la mielinización tiene que ver con la cobertura de las conexiones nerviosas. ¿Qué quiere decir esto? Es la vaina, ¿sí?, que recubre las comunicaciones nerviosas, las conexiones neuronales. La mielina es una membrana que es lipoproteica, que permite esto. ¿Qué es lo importante para nosotros? Esa membrana, que es la que permite la transmisión, esa sinapsis, ¿sí?, entre las distintas neuronas, comienza, no comienza, pero la mayor parte comienza a partir del nacimiento y se da hasta los 2 años, ese proceso de mielinización, sobre todo de lo que se denomina haz cortical. Por eso es que es tan importante cuando nosotros vemos un bebé que después de los 3 meses no sostiene la cabeza, no para hacer un diagnóstico, ni mucho menos porque no nos compete, pero sí es el momento de poder alertarnos y que pasa algo, y que ahí algo está pasando, y que eso que está pasando es del orden de lo neurológico, ¿sí? Porque este proceso que permite todas estas actividades motoras se da en los 2 primeros años de vida. Ese proceso de mielinización no termina ahí, sino que la mielinización de otra parte de nuestro cerebro, que es más interna, que es el cuerpo calloso, se termina, que el cuerpo calloso es el que comunica los 2 hemisferios, el hemisferio derecho y el izquierdo, se termina de mielinizar durante la adolescencia. Así que bueno, dicho esta primera parte, para saber más o menos de qué estamos hablando cuando estamos hablando de desarrollo, vamos a pasar a cuáles son los reflejos en el recién nacido. Hasta acá, levántenme la mano, a ver alguna señal si vamos entendiéndonos. Bueno, vamos entonces a lo que son reflejos en el recién nacido. ¿Sí? Un reflejo, ustedes saben, es innato, automático
y tiene un fuerte valor adaptativo. Se relacionan en general con la supervivencia y protección, ¿sí? Es aquello con lo que la naturaleza ya venimos bastante validos en el mundo, pero sí traemos esto, los reflejos, que tienen que ver con la supervivencia y la protección. En general, todos estos reflejos, después vamos a ver que hay otros que no, estos reflejos son los más importantes en el recién nacido, desaparecen entre 4 y los 6 meses. Cuando aparece, cuando hay mayor control voluntario de la conducta. El primer reflejo, como lo vemos en la placa, tiene que ver con el reflejo de búsqueda. Si nosotros a un bebé estimulamos la comesura del labio, ese bebé va a mover su cabecita hacia la parte que fue estimulada, ¿sí? Ese reflejo de búsqueda es solidario con el reflejo de succión, ¿sí? Porque es lo que va a permitir la orientación del bebé para la succión. Después tenemos entonces el reflejo de succión, de suma importancia. Si nosotros estimulamos el labio del bebé, vamos a ver que el bebé ya se prepara para la succión. Cuando el techo de la boca del bebé entra en contacto, el bebé empieza a succionar. Y esto es porque es lo que nos permite, de alguna manera, la alimentación y poder unirnos a la vida de alguna manera. Así que estos reflejos son de los más importantes que tenemos. Otro de los reflejos que tenemos es el reflejo de Moro. Muchas veces pasa con los bebés chiquitos, muchas veces escuchamos que dicen de asustó. No, a veces no es que asustan, sino que hay reflejo, que es el reflejo de Moro, que también se lo llama o se lo conoce como el reflejo del sobresalto. ¿Qué quiere decir esto? Ante un ruido muy fuerte o ante un movimiento muy brusco, el bebé ve así sus brazos como están caída. ¿Sí? Es una cuestión de es otros reflejos que traemos, que está unido a reflejos que tienen que ver con la sobrevivencia. El reflejo del cuero también se conoce en el nombre del reflejo del esgrimista. ¿Por qué? Porque si nosotros estimulamos al bebé hacia un lado, vamos a ver que el bebé de ese lado que lo hemos estimulado va a colocar el brazo de un lado hacia ese mismo lugar, ¿sí? Entonces por eso se dice que tiene la posición de esgrimista. El brazo de ese lado que fue estimulado no es el que genera este movimiento, sino el brazo contrario. Después tenemos el reflejo de prensión, que tiene que ver con que si nosotros estimulamos la palma de la mano del bebé, vamos a ver, el bebé enseguida provoca como un apretón, cierra la manito. ¿Con qué tiene que ver eso? Con poderse agarrar de la mamá. Ustedes piensen que el reflejo, o que los reflejos son las conductas básicas que nosotros traemos para poder sobrevivir. Y que además, digamos, los humanos tenemos muchos años en nuestra, tenemos algunas conductas que son de épocas anteriores, muchas de ellas son los reflejos. Bueno, estos reflejos entonces dijimos entre los 4 y los 6 meses, todos desaparecen, porque dan lugar a conductas elaboradas. Ah, me faltaba el reflejo del paso, ahora lo veo cuando muchas que a veces no me ha pasado cuando trabajaba en el jardín, que alguna familia viene y me dice, mi bebé es inteligentísimo porque ya camina, ya quiere caminar. Y bueno, no, es un reflejo el de la marcha también.
Si un bebé muy pequeño, de menos de 3 meses, nosotros le hacemos que la palma de sus pies toque el piso, ¿sí? O alguna superficie dura, pareciera como que quiere caminar ese bebé. Bueno, a eso se lo llama reflejo de la marcha, que después se pierde, ¿sí? Y nos queda el reflejo del arrastre o del gateo. Si nosotros colocamos al bebé con el abdomen sobre una superficie, el recién nacido hace movimientos que pareciera como que quiere nadar o como de arrastre de brazos y piernas, ¿sí? Ese reflejo también desaparece y después, muchos meses después, aparece el gateo. Entonces también muchas mamás dicen, ay, parece que quiere gatear. Es un reflejo normal de recién nacido. Bueno, entonces dijimos, estos reflejos, que son los que nos permiten la alimentación, la supervivencia, el conectarnos con el otro, son las herramientas que nosotros traemos para podernos manejar en el mundo. Y hay reflejos que son permanentes, quiere decir que no desaparecen, como los otros reflejos que dijimos que desaparecían. ¿Sí? Entonces, los reflejos que son permanentes, los más importantes, hay más que estos, pero los más importantes son el reflejo del parpadeo, que tiene la función de proteger la córnea, ¿sí? Ante una luz muy fuerte, ante algunas partículas en el ambiente, enseguida aparece el parpadeo. Y la función es esta, la de proteger la córnea. El reflejo del estornudo, que tiene que ver con que la mucosa nasal pueda sacar las partículas extrañas de la misma. Entonces, el estornudo es un reflejo común en los bebés que se están adaptando al ambiente, entonces no es signo de que se están enfermando. Una de las cuestiones unidas al reflejo que es el estornudo, es muchas veces cuando alguien estornuda, hay una tradición de decirle salud a esa persona. Esta tradición viene de la Edad Media, de la época de las grandes pandemias. ¿Por qué? Porque se entendía que ese que estornudaba podía estar enfermo y cercano a la muerte, ¿no? Entonces las grandes plagas ameritaban que cuando alguien estornudaba, el otro le da salud en el sentido de ojalá estés enfermo, porque justamente el estar enfermo estaba unido también a la muerte en ese momento. Así que bueno, eso es un detalle que viene de ese momento. El reflejo nauseoso, que siempre que se estimula la base de la lengua, se provoca la contracción de la faringe y aparece ese reflejo nauseoso. El reflejo del bostezo, hay muchas teorías en relación al reflejo del bostezo, pero digamos las más aceptadas y comunes tienen que ver con decir que el bostezo tiene que ver con la oxigenación del cerebro. Por eso, cuando bostezamos, el otro dice, tenés sueño, estás cansado, porque tiene que ver con esto, con poder aumentar la oxigenación a nivel cerebral. Un detalle, pero que es por ahí lo podemos contar, es que el bostezo es uno de los reflejos que más se terminan imitando en el otro. Así que tiene que ver con la función de las neuronas espejo. Las neuronas espejos tienen también la función de generar la empatía y demás, pero cuando alguien bosteza no hay una explicación muy certera, pero sí se activan las neuronas espejo del otro y pareciera esto que decimos se contagia el bostezo. Bueno, hasta acá vamos con esta cuestión de los reflejos y vamos a pasar
a lo que tiene que ver con los sentidos, ¿sí? Dijimos entonces, estos reflejos, lo que traíamos como bagaje para actuar. Ahora nosotros tenemos que también captar información de dónde nacemos. Y lo podemos hacer a través de nuestros sentidos, ¿sí? Los sentidos, las sensaciones, son primarias a las ideas, esto lo sabemos. Entonces, vamos a hablar de los diferentes sistemas que nos permiten la percepción. Vamos a comenzar con uno de los sistemas más desarrollados que trae el ser humano, es el sistema olfativo. Un bebé puede diferenciar entre lo que le resulta agradable y lo que le resulta desagradable. Los bebés prefieren los olores que tienen que ver con las segregaciones lácteas, ¿sí? Los bebés prefieren o tienen una preferencia por todos los olores ligados a las secreciones maternas. Por eso nosotros, cuando alguien, digamos, cuando una mamá está por dar a luz, se le dice no utilice, o mientras está amamantando, perfumes demasiado fuertes, ¿sí? Porque, digamos, una de las funciones de las sesiones maternas también es orientar al bebé hacia el pecho de la madre. Estas, en la búsqueda primaria del pecho, tiene que ver con la cuestión olfativa. La areola materna elimina olor particular, que tiene que ver con el sistema de feromonas, ¿sí? Entonces, es importante para nosotros pensar que no tenemos que, por ejemplo, en una sala de lactario, perfumes fuertes, no tenemos que aromatizar el ambiente. ¿Por qué? Porque el bebé está acostumbrado al olor más natural. Y, por supuesto, esto lo vamos a volver a ver cuando en el último encuentro hablemos de la parte emocional y de todo ese aspecto emocional, pero ustedes muchas veces lo han utilizado como recurso para adaptar al bebé, decirle, bueno, a ver, tráeme una remera de la mamá, una prenda de la mamá, porque tiene que conservar ese olor a la mamá que al bebé lo tranquiliza. Perdón, Bueno. Sam, quedan 4 minutos. Si se llega a cortar, le vamos a pedir que se puedan reconectar con el mismo ID y la misma contraseña. ¿Sí? Bueno, como quieran. Me faltarán 5 minutos. ¿Sí? ¿O Emi, qué decís? Sí, tenemos 4 minutos más. Bueno. Bueno, entonces hablamos hasta aquí del olfato. Vamos a hablar entonces del oído. El oído también ya lo traemos desarrollado, ya oímos incluso en nuestra, cuando todavía no hemos nacido, ¿sí? En lo prenatal ya está desarrollado el oído. Nuestro oído está preparado para escuchar mejor lo agudo que lo grave. Los bebés escuchan mejor lo agudo que lo grave. Por eso es también que cuando nos dirigimos a un bebé, hablamos diferente que cuando nos dirigimos a un compañero o un adulto. Esa lengua que se llama materné, que tiene que ver con la forma, cuando uno escucha a la mamá hablar con el bebé, no es la misma forma que la mamá habla con todos los demás, ¿sí? Eso, digamos, cuando habla de este materné, lo que hace es agudizar aún más ese sonido agudo de hablar. Por supuesto, los bebés distinguen la voz materna, porque ya la escuchan antes de nacer, así que la distinguen sobre distintas voces, hay muchas investigaciones y demás que se han hecho sobre esto. Bueno, entonces tenemos olfato, oído, vamos a ver
la vista, que es uno de los que están menos desarrollados, ¿sí? La vista no nace totalmente desarrollada, es uno de los sentidos más inmaduros. A los 3 meses recién podemos enfocar objetos a distinta distancia. Nuestra capacidad visual inicial es solo a 30 centímetros. A más de 30 centímetros el bebé no puede ver. Recién a los 2 años la visión es completa como la de los adultos. Antes de los 2 años no tienen una visión completa. Pueden ver los detalles, ¿sí? Recién a los 6 meses, ¿sí? Tienen la agudeza visual para discriminar los detalles recién a los 6 meses. La convergencia ocular entre ambos ojos se da recién a los 5 meses. A las 4 semanas, los bebés ya son sensibles al color, pero hay muchos colores que no los distinguen. Entonces, antes de las 4 semanas, los primeros 2 colores que distinguen son el blanco y el rojo. Y luego, los colores a los que son más sensibles, esto tiene que ver con investigaciones, son el azul y el violeta. Por supuesto, yo hace muchos años daba un curso que se llamaba Entre los pañales y las letras. Y una vez dije esto, y entonces muchas maestras pintaron todo de rojo. No es a esto a lo que me refiero, ni es esto lo que pretendo. Lo que digo es una cuestión que tiene que ver con las investigaciones, que son los primeros colores estos que se distinguen. Sí es importante saber que hasta las 10 semanas los bebés no pueden, les resulta muy difícil diferenciar colores. Y la verdad que ustedes habrán visto que los juguetes, los juegos que se preparan para los bebés, que son 2 de los sentidos que tenemos mucho más desarrollados en el nacimiento. Y vamos a hablar también entonces del sistema táctil, que es uno de los sentidos fundamentales, ¿sí? El olfato, el sistema táctil, es uno de los sentidos fundamentales que trae el niño para conocer el mundo. De hecho, el programa Mamá Canguro, en una de las cosas que está basada en esto, en la cuestión de las sensaciones táctiles, y lo que esto produce emocional. Muchas veces se plantea que los recién nacidos prematuros... Perdón, Sam. Le vamos a pedir a todos que apaguen los micrófonos, porque si no se acopla y se hace muy difícil escuchar a Sandra. Si todos pueden apagar, se va a escuchar mejor. Perfecto, gracias, Emi. Compañera. Perfecto, Emi. Bueno, una de las cosas yo les estaba diciendo es que justamente antes de algunas investigaciones se suponía que los bebés nacidos prematuros justamente no eran, como no estaba terminado este proceso de mielinización y demás, no eran sensibles al dolor. Y por eso las prácticas eran mucho más invasivas. Hoy por hoy ya se sabe que el niño es sensible al dolor, los prematuros son sensibles al dolor, los bebés son sensibles al dolor, más allá de que ustedes vieron cuando le van a poner los aditos y si no le duele nada. Le duele, no lo puede expresar por ahí de la misma manera, pero sí son sensibles al dolor. Y esto lo podemos ver a partir de lo que son las reacciones faciales del bebé. Cuando se hacen investigaciones, lo que se tiene en cuenta son las reacciones faciales. Otro de los sentidos, o el que nos quedaría, que sí lo trae ya desarrollado el bebé al nacer, es el gusto. El gusto ya está presente a los 8 meses de gestación. El neonato puede diferenciar 3 de los 4 sabores básicos. Puede diferenciar entre el dulce, el ácido y el amargo. El salado es de incorporación posterior, por eso cuesta tanto
la incorporación de la comida muchas veces. Tienen preferencia, digamos, los receptores del gusto, de lo dulce, lo ácido, lo amargo, ya están presentes desde el nacimiento. Es posterior la aparición del receptor de lo salado. Entonces, bueno, esto también hace que sea más dificultoso cuando empiezan con la alimentación salada. Los bebés prefieren siempre los sabores dulces en un principio, digamos, porque es para lo que además es el receptor que más tenemos sensibilizado, porque justamente el calostro y la leche materna tiene un sabor dulce, venimos preparados para ese tipo de alimentación, ¿sí? Esa es la manera en la que nosotros venimos de alguna manera preparados naturalmente para esto. Bueno, estos entonces dijimos son los sentidos por medio de los cuales nosotros vamos a incorporar la información. Después esa información pasa, digamos, tiene que realizar un procesamiento, del cual yo no voy a hablar. ¿Por qué? Porque el desarrollo cognitivo es desde la postura de Piaget, que es muy interesante, es el que va a tomar en el cuarto encuentro la doctora Mansilla. Entonces yo, en este momento, doy solo esta parte introductoria. Otro concepto que me resulta importante y que quería hablar es el concepto de habituación. La habituación es el primer aprendizaje que se podría decir preasociativo, o es la forma más simple de aprendizaje y más eficaz que compartimos con, no es propio de los seres humanos, sino que compartimos con el resto de los seres vivientes, que tiene que ver con que si estamos expuestos mucho tiempo a un estímulo, ya ese estímulo no produce la sensación de alerta, digamos, ya empieza a estar fuera de foco. Lo que nosotros decimos habitualmente en nuestra vida, que naturalizamos algo, tiene que ver con esto, con la habituación, con que un estímulo por tiempo prolongado, un mismo estímulo tiempo prolongado, lo que produce es que disminuya la atención. Habitualmente se trabaja, digamos, con este concepto de habituación, no habituación, en todo lo que es investigación con los bebés. La duración del estado de alerta de un bebé pequeño es de entre 5 y 10 minutos, o por lo menos esto es lo que dicen los manuales de psiquiatría. Así que imagínense lo difícil que son las investigaciones con bebé, porque su estado de alerta es realmente muy, muy pequeño. Y la sensibilización tiene que ver con el efecto contrario, ¿sí? Con el cambio de estímulo vuelve la atención. Entonces con esto es con aquello que se trabaja en las distintas investigaciones. Bueno, creo que hasta acá es lo que yo tenía dispuesto a contar. No sé si hay alguna, no mucho más de una o dos preguntas, porque se nos va a volver a, nuevamente vamos a tener que reconectarnos, pero no tenemos, Sam. Preguntas no hay, Sam. Bueno, entonces, lo que sí yo los invito es a la próxima conferencia, que les cuento que Mauricio Martínez va a poder, lo que va a desarrollar ya es en relación a lo que es la teoría de la mente, las distintas funciones y las distintas funciones y la relación que esto tiene con el juego, justamente, ¿sí? Que es una postura interesante la que él plantea desde la óptica de Rivière y de otros autores cognitivistas, así que les digo que es muy interesante. En la tercera, después ya vamos a tener a la doctora Estela Granato, que va a poder contarnos
todo lo que tiene que ver con estas estrategias comunicacionales del bebé. Yo en un principio les había dicho, hablamos de qué trae el bebé para actuar, que son los reflejos, qué trae el bebé para captar, que son estas cuestiones de los distintos sentidos, las distintas percepciones, el tacto, el gusto, y justamente no tomo esto de qué trae para comunicarse, porque es lo que la doctora Granato va a tomar esto de del llanto y de las distintas expresiones verbales, las distintas expresiones gestuales con las cuales se comunica el bebé con su entorno, con su mamá y con sus cuidadores primarios. Y después vamos a ver la parte, en la cuarta, vamos a ver la parte del desarrollo cognitivo con la doctora Mancilla, que es investigadora del CONICET, y después sí, en las últimas dos, vamos a trabajar todo lo que sea el desarrollo emocional, y yo los voy a volver a encontrar en la sexta, que voy a colaborar con lo que tiene que ver con el desarrollo emocional. Bueno, teníamos, para terminar, teníamos una frase, ya que estamos en una época realmente difícil, en las que, bueno, aprovecho para felicitarlos a todos por el gran esfuerzo que hacen, y realmente la tarea que están haciendo. Así que bueno, quería, ya que cada encuentro tiene una distancia en especial, quería terminar con esta bendición irlandesa que dice: que el camino venga a tu encuentro, que el viento siempre sople a tu espalda, que el sol te dé siempre en la cara, que la lluvia caiga lentamente en tu campo, y hasta que volvamos a vernos, que Dios te tenga la palma de su mano. Así que bueno, me despido de todas y de todos ustedes, esperando lo mejor para cada uno de ustedes y sus familias, y realmente agradeciéndoles que hayamos podido compartir este momento virtual, hasta que podamos compartir otros momentos como nos gustan, en lo presencial y en el contacto con el otro. Muchas gracias.